Gracias. Entonces Linda dijo que vamos a iniciar con la tarea, viendo a ver quiénes pudieron investigar sobre la relación que existe entre dos versículos, que es Juan 14:26 y Deuteronomio 6:4. Entonces vamos, ¿quién inicia hablando de la Amén. relación que existe entre estos dos versículos? Doña Elsa, ¿fue que dijo yo? Amén. Ok. Y después va Amén. Linda entonces. Y después, Amén. Yo voy a decir lo que yo entiendo. muy Bueno, bien. según Juan 14:26, que nos dice el Espíritu Santo procede del Padre y del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice así, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De ahí que sabemos esa cita, pues, bueno, en base a eso, bueno, también entonces la otra cita que está en Deuteronomio Ok. 6:4, nos dice, aunque expresado en tres personas, ¿verdad? Pero Dios uno es, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Dime, uno estoy es. en la... Uno es, ok. Nosotros hemos entendido que el Espíritu Santo, que es el Consolador, así como nos lo dice aquí, cuando desarrollamos una relación realmente con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, que es el Consolador, el que el Señor nos dice en otra lectura que se iba a preparar morada, pero no nos dejaría solo, nos dejaría ese gran Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que nos revela las cosas, aún lo que no nos recordamos, y dependiendo de la relación que hayamos desarrollado con el Padre y con el Hijo, pues vamos a experimentar eh, esa gran experiencia, claro, con el Espíritu Santo de Dios. Así que hasta aquí mi participación, un poco breve porque Amén. somos muchos, somos muchos. Vamos a escuchar a Linda con su tarea. Amén. Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he enseñado. Y Deuteronomio 6:4 dice, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Yo busqué en el diccionario secular la palabra relación, que significa correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. También dice trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades. Y bíblicamente dice que una relación con Dios significa que recibimos Bendiciones, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Amén. acerca de él mismo, tanto a través de su palabra como de la historia. Entonces yo entiendo que la relación que hay una conexión entre el Espíritu Santo Dios, porque es el Dios mismo, hecho Espíritu Santo. Él viene a nosotros en Jesucristo, en sus enseñanzas, en la cruz, en los apóstoles a través de su palabra y nos habla. Hay una conexión. Amén. ¿Alguien más que va a continuar? Ok, Floraje, Mari. Bueno, Amén. Después yo. amén. Okay, amén. Bueno, yo no sé si fue que no entendí la tarea, pero la relación que yo hice es que los dos versículos están hablando de la Trinidad de Dios. Porque en Juan 14:26 nos habla, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, en Deuteronomio, que dice que aunque es expresado en tres personas, Dios es uno. Bueno, yo estoy teniendo Aquí dice, problemita acá con... en Creo que Deuteronomio ustedes me dice escuchan, pero ¿estaban hablando algo? Hay Sí, un micrófono abierto que debe ser cerrado. sí.
Ya, listo. Ya, ok. Entonces en Deuteronomio 6:4 habla, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí pareciera que está hablando como que Dios que Moisés le está diciendo al pueblo que Jehová es uno solo. Pero según lo que yo pude investigar, ese versículo habla, ese uno, cuando dice es uno, según la traducción del diccionario bíblico, Strong, que es de donde la concordancia, de donde se traduce la Biblia del hebreo a los diferentes idiomas. Uno en hebreo quiere decir echad, o sea, o se pronuncia echad. Según ese diccionario, uno se refiere a una unidad. Echad viene de la raíz ashad. Yo no sé cómo se pronuncia, pero así que está escrito. Ashad, que significa juntar, unificar, reunir. Y se utiliza, o sea, los hebreos o en el idioma hebreo o en la Biblia ya traducida, se utiliza indistintamente para pronunciar, para cuando nos referimos a uno en singular o en particular, individual, o también, como por ejemplo en Eclesiastés, cuando habla de un pecador destruye mucho bien. Ahí estamos hablando de uno, individual. Pero también esa palabra uno se puede expresar o se utiliza como un compuesto de muchos, como en Génesis, que dice en el 2:24, dice donde una mujer y un hombre se convierten en una sola carne. Eso cuando dice de que dejará el hombre a su mujer, a su padre, a su madre, entonces se convierte en uno. Ahí se está hablando de uno, pero es el conjunto de la esposa o la unidad de la esposa y del esposo. Entonces, por esta razón, la expresión Jehová uno es, se constituyen en una aproximación cristiana, o sea, nosotros como cristianos o la doctrina cristiana la tiene como una proximidad o lo que sería lo que es la Trinidad. 3 personas de la misma sustancia en un solo Dios. O sea, que un Dios es uno, o nuestro Dios uno es, Jehová uno es, ahí se está refiriendo o sea, hace referencia a la Trinidad, que se habla en Juan 14:26, porque ahí sí, como lo vemos, ahí se menciona los 3 al Consolador, que es el Espíritu Santo, y dice el Padre que lo enviará, y quien está hablando es Jesucristo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Entonces ahí en Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, según este diccionario, que viene esa traducción de la palabra uno, se está refiriendo a un conjunto de elementos como es la Trinidad, o sea, que hace referencia a la Trinidad. Y yo busqué en Deuteronomio 6:4, en mi Biblia, me imagino que toda la Biblia o la Biblia que ustedes también tienen, en los versículos, tienen abajo unos, no sé cómo se llama. Como ¿Cómo se le dice a referencia. eso? Ajá, una referencia, donde te manda a otro libro, a otro versículo, a otro capítulo, que dice lo mismo o como que se relacionan. Entonces, en ese mismo capítulo, en ese mismo versículo de Deuteronomio, en el 6:4, me puso como referencia a Marcos 12:9. Que ahí, porque en este de Deuteronomio, quien está hablando es Moisés en el Antiguo Testamento, que le está diciendo al pueblo de Israel, mira que Jehová, o sea, lo que dice Jehová del principal mandamiento, o cuál era lo más importante. Y entonces aquí en Marcos 12:29, lo repite Jesús, o lo dice Jesús, que es cuando él está en el templo de Jerusalén y los escribas le están preguntando que cuál era el mandamiento principal o el mayor, y él repite lo mismo. Él dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Entonces, ahí para mí me confirma que está hablando de la unidad, de la Trinidad, porque entonces si Jesús, el mismo Jesús dice, Jehová uno es, entonces él estaría negando el mismo, porque es el mismo que lo está diciendo. Entonces, que el uno ahí, ese significado, se refiere a la Trinidad y por eso se relaciona, perdón, que tengo un pecho medio extraño. Se relacionan esos dos versículos. Eso fue lo que yo entendí. Ok. Hasta ahí mi parte. Gracias, Flor Ángel. Vamos a continuar escuchando las tareas de los demás. Elcida. Pensaba que estaba hablando. Amén. Amén. Tal cual es una conexión. Ya hemos citado a Juan 14. Aquí nos dice como el maestro, el Espíritu Santo como maestro, Elohim, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra Elohim, es un plural que se traduce en singular. Es como si leyéramos árboles, pero traduciendo árbol. Eso es un ejemplo. Yo lo relacioné de esa manera. Entonces, cuando dice, oye Israel, que es Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ahí no está haciendo referencia de las tres personas. Ahí también uno es, o sea, Jehová es uno, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que hemos estado analizando. Pero en todo esto hay una palabra clave que quise lanzarle entre los dos y es la fe. ¿Por qué profundicé en la fe? Porque cuando tenemos fe sí creemos lo que dice Juan 14 y lo que dice Deuteronomio a través de la fe. Pero es la relación que nosotros tenemos en creer de que Dios es uno, confiando, esperanzado y profundizando, pero todo se relaciona mediante la fe. Quise poner esa palabra, porque cuando tenemos fe, lo creemos. Todos oramos y decimos tenemos fe, pero cuando nosotros tenemos fe, creemos. Y así mismo creemos en que Dios uno es. Y esa es la relación que yo pude analizar de mi parte. Y nada, Dios le bendiga. Amén. Quiero resaltar, antes de continuar, no sé si alguien más, la parte de la relación que hizo Elcida, o sea, no es que lo demás está mal, han estado bien todo, pero el elemento integral de la fe, y analizaba cuando ella hablaba de la fe, que en hebreo habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la palabra que no se ve, nosotros no estamos viendo nada de lo que está escrito en la Biblia, pero sí estamos creyendo que es exactamente como pasó y como lo escribieron. Quería resaltar esa palabra de la fe, ese integrante que Elcida le colocó ahí. ¿Quién más? ¡Qué silencio! ¿Alguien Gloria a más? Dios. Almighty. Estamos por aquí. ¡Qué bueno! Entonces, Vamos vamos a escuchar. leer en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Segundo de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Ahí podemos ver que el Señor, nuestro Padre Jehová, se manifestó en dos, porque ya Él pues es uno, que fue el Hijo Cristo Jesús, quien vino a morir por nosotros, y el Espíritu Santo, que fue cuando Jesucristo ascendió al cielo, dijo,
vendrá el Consolador y estará con ustedes hasta el fin de la tierra, hasta los últimos tiempos. Entonces ahí pude entender, había cositas que yo no había cuadrado, que, que el Padre dividido en dos, que son tres, pues es uno mismo. O sea, el Espíritu Santo viene del mismo Dios, Jehová. Y Cristo Jesús, que fue manifestado en María a través del Espíritu Santo, también pues viene del Padre. Así que pude ahí entender esa partecita que me tenía un poquito confundido. Y bueno, eso fue lo que puedo compartir. Gracias. Excelente, gracias por tu aporte, Omari. ¿Alguien más que quiera Amén. aportar sobre la tarea? Si no hay nadie más. Norma, Dime, Mari. ya tengo mi tarea aquí ya. Ah, pues muy bien. Háblanos de tu tarea. Y dice, y él, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es el Consolador, el Espíritu Santo, cual el Padre enviará en mi nombre. Él enseñará todas las cosas y recordará las cosas que Jesús dijo. Amén. Amén, Mari. Mari estuvo Amén. leyendo. Amén, hermana Norma. Yo Dígame. quiero aportar algo más, Ah, que yo tengo cuantas Gloria a citas, Dios. pero que no quise abundar un poco para dejando que todos hablaran algo. Entonces, voy a concluir ahora. Me paré para que lo demás, porque a veces el tiempo no alcanza. está Pero bien. concerniente al mismo Espíritu Santo en el 14:26, que dice, aquí se identifica al Consolador como el Espíritu Santo para el creyente del Nuevo Testamento. Lo más importante acerca del Espíritu Ujú. Santo no es su poder. En Hechos también 1:8 nos habla, también dice, sino que Él es santo. Su carácter santo, junto con la manifestación de ese carácter santo en la vida de los creyentes, es lo que más importa. También en Romanos 1:4 y Gálatas 5:22-26. Ya no voy a seguir leyendo. Pero bastantes citas nos aclaran más y nos hablan mucho de eso. Amén, amén. Nos confirma, tenemos suficiente base bíblica para confirmar la deidad de Cristo, para confirmar la Trinidad de Cristo, para confirmar que uno es. O sea que si hay alguna duda todavía, si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede preguntar. Este es el espacio abierto para que todo quede claro, que no nos pasemos a otro tema sin estar con todas las informaciones, con toda la claridad posible de que la deidad de Cristo existe y que es uno. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues bien, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Bienvenido Torres, que es quien va a estar dirigiendo esta parte que continúa. Vamos a estar escuchando a ver si Bienbo tiene alguna observación de todo lo que aportaron con relación a las tareas y si no, continuamos con el desarrollo. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Todos los hermanos, las hermanas acertaron muy bien. La relación que hay es que, como dijo Flor Ángel, el versículo que está en el Nuevo Testamento Ujú. habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es uno. Entonces Moisés le dice al pueblo de Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces aquí la comparación es esa. 3.
en este versículo dice es uno. Esa es la relación que hay. O sea, no hay diferencia entre uno y otro. 3, en este caso, es igual a 1, Jehová. Esa es la parte que yo puedo decir. Amén. Amén. Bien, entramos entonces en materia para esta noche, ¿verdad que sí? Amén. Como dijo Norma, lo que no queremos es que quedemos con dudas de la relación que hay. Un solo Dios. Hay manifestación. Dios es manifestado como Padre. Nuestro Padre, tu Padre, nuestro Padre celestial. Es manifestado como Hijo, Jesús. Y es manifestado como el Espíritu Santo. O sea, Dios, Jehová, Yahweh, llámele como usted le quiera llamar, se ha manifestado a la creación para cuidar de nosotros. Tenemos un Padre que es Dios. Tenemos un Amén. Hijo Redentor, Jesucristo. El Dios se manifestó a través de Jesucristo para llegar a nosotros. Pero es Dios. Igual que Jesús cuando se iba, dijo, yo no lo dejo solo. Yo rogaré al Padre. Jesús le pide al Padre, porque ya Jesús va al lugar de donde vino. Si vemos a Génesis 1:1 en el principio y Juan 1:1 en el principio, o sea, en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Dios, Jehová, pero el Dios se manifestó a nosotros. Hay personas que entran en diferentes situaciones de creencias. Existen los unitarios que creen en una sola deidad, en un solo Dios sin manifestación. También existen religiones que creen en una divinidad. Acuérdense, unitarios. Otros son que creen en una divinidad. Creen en el Padre y en el Hijo, pero no creen en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la bendición. La Trinidad es el misterio. Podemos proyectar, hermana. La Trinidad es el misterio fundamental de la fe cristiana. Esto quiero repetirlo. La Trinidad, nosotros somos trinitarios, creemos en la Trinidad. La Trinidad es el misterio fundamental de la fe cristiana. Nosotros como cristianos, nuestro fundamento, nuestra base está que creemos en Dios manifestado en 3 personas. Trinidad es esa palabra que usamos para describir la naturaleza de Dios. Y siempre que hablamos de Dios, Jehová, el poderoso, el creador, el santo, nótese que está escrito con letras mayúsculas. Hay muchos dioses, millones de dioses, pero ellos escriben con letra minúscula. Nuestro Dios, tu Dios, Jehová, lo escribimos con letra mayúscula. Él es un Dios y 3 personas. Eso es un enigma muy difícil de explicar. Un Dios en 3 personas.
Vamos a tratar de entenderlo de alguna forma, pero es un enigma. Ningún teólogo, nadie ha podido descifrar totalmente esto. Un Dios en tres personas. Dios existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios. Y esta parte tenemos que tenerla bien clara. Hay un solo Dios. Cuando usted habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, está hablando del mismo Dios. No hay categoría que uno es mayor que otro o menor que el otro. Pero así la Biblia nos manda a nosotros. La Biblia dice, orar al Padre en el nombre de Jesús. Porque esas son las formas que tenemos. El Padre fue manifestado y el Padre mandó, dice la Biblia, a su Hijo. Y Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. O sea, el mensaje es aprender esa parte. Cuando usted ore al Padre, hágalo en el nombre de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo en nuestra vida, ya Jesús fue a su lugar, de donde vino. Porque Él es Dios, Él está en su trono. Pero tuvimos la bendición. Dice, yo ruego al Padre para que envíe uno que es igual que yo, al Espíritu Santo. La Trinidad es el misterio fundamental de la fe cristiana. Trinidad es esa palabra que usamos para describir la naturaleza de Dios. Él es un Dios en tres personas. Es importante entender eso. Trinidad es la palabra que usamos para describir la naturaleza de Dios, la manifestación de Dios. A pesar de que no haya una mención explícita de la palabra Trinidad en la Biblia, hay pasajes que nos apuntan hacia ella. Y el hermano mencionó algunos versículos bíblicos, pero yo quiero que veamos algunos versículos bíblicos para tener referencia de que la Biblia sí habla de la manifestación de tres personas: Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Alguien puede buscar a Juan 3, 16 y 17 y leerlo? Amén. Sí. Dice así la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El Hijo, Jesús, procede del Padre. Eso es lo que nos enseña. Ahí no habla del Padre y del Hijo. El Hijo, Jesús, procede del Padre. ¿Por qué viene Jesús aquí a la tierra? ¿Por qué el Padre envía al Hijo aquí a la tierra, a Jesús? Esta es una pregunta. La humanidad en el Antiguo Testamento había fracasado para acercarse a Dios.
pero Dios nos ama. Dios nos bendijo a través del Padre, enviando a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Eso es lo que Dios quiere. ¿Quién puede buscar Juan 14, 15 y 17? Juan 14, 15, 16 y 17. Amén. Juan 14, Sí, el versículo. 15, 16 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el hombre no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Aquí, Amén. claro, Jesús está diciendo, nótese que en la lectura que tuvimos en Juan 3:16, el Padre manda al Hijo. Ahora, Jesús claramente está diciendo que Él, el Hijo, rogará al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Nótese la relación. El Padre manda al Hijo. El Hijo ahora le pide al Padre que mande al Espíritu Santo. Ahí está la relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes. Y hay muchas citas bíblicas que podemos buscar donde hay una relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nótese, el Espíritu Santo lo envía el Padre en el nombre de Jesús. Y como dice el versículo 17 de Juan 14, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y cuando se refiere al mundo, son aquellos que no tienen el conocimiento pleno de la relación que usted y yo tenemos, porque no le pueden ver ni le conocen, pero nosotros le conocemos. Y oiga qué palabra más linda, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Es un privilegio, hermanos. El Padre está en su trono. Jesucristo regresó a su trono, pero tanto el Padre como el Hijo nos dieron la bendición del Espíritu Santo. Es por fe, mi hermano, que necesitamos ir creyendo que no estamos solos. Aunque expresado en tres personas, Dios es uno. Deuteronomio 6:4, ese lo hemos escuchado, lo hemos leído hoy. Y Moisés enfatizó con esto, oye Israel, oye hermano cristiano, oigan hermano estas palabras, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, para que no haya duda. Amén. Lo que hay manifestación de cómo Dios se manifestó en nosotros como Padre, nuestro Padre Celestial, tu Padre. Vamos a aprender, hermano, que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, y nosotros, hermanos, también
somos hijos, dice la palabra de Dios, herederos, coherederos junto con Jesús de todo lo que hay preparado para nosotros. Jehová uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decir que Dios por la eternidad ha sido y continúa siendo Dios y tres personas no rompe la ley de no contradicción. Pero oiga esto, hermano, decir que Dios es un Dios y tres dioses sí rompe nuestros principios. Decir que Dios es un Dios y tres dioses, y apréndase esto bien clarito, eso es una contradicción. Dios es un Dios y tres dioses, eso es contradicción. Decir que Dios es una persona y tres personas también es una contradicción. Necesitamos entender que Dios es manifestado en nosotros en tres personas, pero cada persona en el cual Él fue manifestado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo ahí? ¿Me escuchan? Hello. Amén, amén. Sí, sí, amén, aquí estamos. Amén. Yo estaba leyendo hoy, hermano, Sí, y me sale que cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos adoptivos, ¿verdad? sí. De nuestro Padre Jehová, por vía de Jesucristo. Ajá. Venimos siendo entonces coherederos juntamente con Jesucristo, hermanos más pequeños que Jesucristo, o sea, es nuestro hermano mayor. Pero llegaremos, la Biblia dice que llegaremos a ser semejante a Él. Todavía nosotros estamos en este mundo de maldad, de pecados, Ujú. pero cuando Cristo se manifieste, dice la Biblia, que seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Pero hay que vivir aquí una vida preparado, esperando, o morir siendo cristiano, creyendo, o que suceda lo que dice la palabra de Dios, el rapto de la iglesia. Es correcto, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ah, Ángela levantó la mano. Sí, Amén. sí. Dios le bendiga, hermanos. De acuerdo a lo que yo estoy escuchando, he podido entender que cuando hablamos siempre que hablamos de Dios, que hablamos de Jehová, o bueno, el nombre que se le dé, siempre nos estamos refiriendo a la Trinidad. Es decir, cuando hablamos de Dios así, Jehová, nos estamos refiriendo siempre a la Trinidad. Ahora, cuando hablamos del Padre, ahí es cuando nos referimos a esa representación, a esa manifestación de Dios. O cuando hablamos del Hijo, o cuando hablamos del Espíritu Santo en específico. Pero cuando hablamos, siempre que hablamos de Dios, estamos hablando de esa Trinidad, sea en el Antiguo, en el Nuevo, donde sea. Siempre estamos hablando de esa unidad. Es decir, cuando hablamos de, bueno, como esto explicaba, creo que fue Flor Ángel, que yo cuando hablaba de único, se refería a la unidad de esas tres manifestaciones.
Porque a veces a veces cuando hablamos de Dios, bueno, será yo misma, uno siempre pensaba, bueno, cuando hablo de Dios estoy hablando de solamente cuando me refiero al Padre. Pero siempre que hablamos de Dios o de Jehová, es decir, sea el nombre que sea, siempre nos estamos refiriendo a esa unidad, a la Trinidad. Ahora, cuando estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Padre o estamos hablando del Espíritu Santo, ahí estamos hablando en forma específica a una de esas manifestaciones. Eso es lo que yo he podido entender. Es correcto, hermana. Es importante saber cuál fue la parte por cual vino el Padre. El Padre es el creador del universo. Aunque con el Padre estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, el Padre es creador del universo. El Hijo es redentor de la humanidad. Y el Espíritu Santo es nuestro compañero, quien nos guía, quien nos dirige, quien nos instruye, quien nos enseña. Reconocer que el Hijo no es Padre. El Espíritu Santo no es Hijo. Ni el Espíritu Santo es Padre. Cada uno tiene función. Y eso está plasmado en las Escrituras. Aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, en sus manifestaciones, cada uno tiene una función específica. Amén. ¿Algún otro? Hermano Bienbo, yo estuve viendo la clase pasada y usted ha repetido en varias veces, igual lo volvió a repetir aquí, que yo entiendo que por la religión, pero yo me he creado como un conflicto. Porque yo entiendo que hay religiones, como los testigos de Jehová, que ellos son testigos de Jehová solamente. Ellos son No. unitarios. Ajá. Hay otras religiones que no creen en la manifestación del que usted lo explicó, que no creen solamente creen en Jesús y en Dios, pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Usted lo ha dicho 2 veces, lo dijo en la clase pasada y lo repitió ahora. Dice que no debemos, como que todos tienen el mismo grado de importancia, que uno no es menos importante que el otro. Yo lo entiendo perfectamente en el sentido de que cuando, por ejemplo, para mí Dios, Jehová, es las 3 personas, o sea, es el conjunto, porque cuando yo estoy orando o cuando yo estoy en comunión con el Señor o estoy orando o mi vida cotidiana, o sea, yo sé que, por ejemplo, si yo quiero orar o estoy ayunando, siempre mi oración, mi adoración, mi todo es al Padre. Pero yo sé que no puedo entrar en comunión o entrar en permiso. Perdón, es que David está cogiendo clases, perdón. No puedo entrar en comunión con Dios si el Espíritu Santo no se manifiesta, o sea, si yo no le pido al Espíritu Santo su manifestación que mora en mí. O sea, y al final, o a veces yo incluso adoro, a veces me crea como conflicto. Si yo estoy adorando al Padre o si yo lo estoy adorando al Hijo, que yo lo categorizo en mi mente, yo no sé si todo lo hacen así, pero al final como que mi adoración y todo es a Dios y el Espíritu Santo me ayuda a que yo me conecte porque por Él es que puedo sentir y puedo escuchar lo que Él me dice. Y su dirección cuando me redarguye, cuando me dice no es por ahí o síguelo haciendo así, y pedirlo en el nombre de Jesús. Pero si yo lo tenía así, yo sé que los 3 es lo mismo y que, como usted dijo, tienen diferentes funciones, pero yo le doy como al Padre, como es
el que manda, el todo. Es como que mi adoración yo termino al Padre. Yo puedo decir, yo te adoro Jesús, pero es como que para mí es más importante el Padre, aunque sean los tres mismos, pero en mi mente yo estoy adorando al Creador. Entonces, tengo un conflicto en eso, hermano. No es ningún conflicto. Eso, bueno, eso hay que enseñarlo con versículos bíblicos. Yo he escuchado personas diciendo al Espíritu Santo, perdóname. No. Y el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo no es perdonar pecados. No. Estas son cositas que hay que enseñarla, porque por Bien. malas enseñanzas, sí. Dije, parte de, ya usted está hablando de la tarea. Ay. Usted está hablando de la tarea y nos queda un minuto. Estamos terminando. Vamos a terminar. Pero sí, Flor Ángel, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Quizás haya que hacer un tipo de ejercicio, porque ahora mismo yo he estado escuchando una canción acerca de la adoración a Jesús. Cristo, yo te amo, a Jesús. Pero sí, es parte de que uno necesita ejercitarse porque hay que adorar la Trinidad. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sabiendo que el Espíritu Santo está para bendecirnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Y por eso adoramos. Jesucristo vino para morir en la cruz. Para perdonar nuestros pecados. Y debemos agradecerle a Jesús por morir en la cruz, por ser sepultado, resucitar. Gracias, Jesús, yo te amo. Y saber que Él viene a levantar su iglesia. Exacto. Entonces nosotros tenemos que inclinarnos también a adorar a Jesús. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Gracias. O sea, es un ejercicio que hay que hacer. Hay que adorar la Trinidad porque es un solo Dios. Siempre oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O iniciamos o despedimos una oración en el nombre de los tres. Aunque hay una cita bíblica que dice, todo lo que pidas, pedirlo en el nombre de Jesús. Y al Padre. Sí es. Pero el Espíritu Santo, hay otra cita bíblica que nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir viene. Como conviene, exacto. Sin el Espíritu Santo no se puede. No se puede. Hay que ejercitarla. Y créanme, hermano. Aquí yo tengo una cita, hermano. Espérese, hermana Elsa, porque yo no es tanto que yo no sepa las funciones de cada quien. Yo digo que me creó el conflicto con eso que usted aclara, que yo en mi adoración al final, o sea, yo adoro al Padre, lo alabo, le adoro, lo exalto, lo glorifico. O sea, que es básicamente a Jesús yo le agradezco su sacrificio en la cruz y muchas veces como que nada más eso es lo que le doy la gracia, honestamente. Entonces, es como eso que si lo que usted acaba de decir, que debemos de acostumbrarnos, o sea, que estamos, si estaba adorando solamente al Padre, o si cuando yo adoro, que a veces le digo eso a Jesús, que gracias por su sacrificio, por todo lo que pasó, por sus enseñanzas. Oye, cuando por todo. Padre, tú estás adorando al Hijo y estás adorando al Espíritu Santo. Amén. Es una Trinidad, un solo Dios. Amén. Sigue disfrutando la presencia del Padre. Amén. Que disfrutando. Amén. Todos, hermanos, seguimos disfrutando la presencia del Padre.
Un versículo que yo lo quiero leer, hermano, para que usted me lo defina un poquitito, pero es una afirmación de lo mismo ya. En el 14:18, eso está antes, dice, vendré a vosotros. Jesús se revela al creyente obediente por medio del Espíritu Santo, quien hace conocer la presencia personal de Jesucristo en y con el que lo ama a él. El Espíritu hace que el creyente se dé cuenta de la cercanía de Jesucristo, la realidad de su amor, su bendición y su ayuda. Esa es una de sus tareas primordiales. Es por medio del Espíritu que Cristo vive en el creyente y eso debe motivar a este a responder en amor, adoración y devoción. Amén. Amén. Esto termino para entregarle a Norma. ¿Quiere ver la esencia de Dios? Mira a Jesús. Esa misma esencia que hace que Jesús sea Dios es la que hace que el Padre y el Espíritu Santo también sean Dios. No hay diferencia. Seguimos orando al Padre, disfrutando al Espíritu Santo. Un solo Dios. Creemos en la Trinidad. Por eso nosotros somos trinitarios. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Amén. Amén. Tomen lápiz y papel. Anoten tarea. La tarea de hoy es súper fácil porque la noche entera lo único que se ha hablado es de mucha información sobre la Trinidad. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su función? Dígase. Padre, ¿cuál es la función del Padre? ¿Cuál es la función del Hijo? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Y agréguele la base bíblica. Amén. Si ven este video, lo van a hacer fácilmente. Así es que lo vamos a subir el video y se lo voy a enviar mañana, si Dios quiere, a más tardar en la tarde, para que puedan ver este video una y otra vez. Ahí tienen mucho contenido para hacer la tarea. La función de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su base bíblica. Amén. Amén. Tomen nota. Amén, amén. Dios le bendiga a mis Gloria a hermanas, a Dios. todas. Norma, Dime, Mari. mándame la tarea para yo copiarla. Está bien, yo te la mando por escrito. ¿Está bien? Amén. Pues El bien, versículo bíblico. está bien. Vamos a dejar a nuestra hermana Linda en esta noche que nos despide en oración para finalizar la clase de hoy. Amén. Dios le bendiga, amante Amén. Dios y Padre nuestro. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, amado Padre, para darte las gracias una vez más, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el sacrificio, Padre, de enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por Norma, gracias por bien, Padre. Sigue, Dios mío, dándole cada día más sabiduría y más discernimiento de lo alto para que así puedan compartirlo con nosotros, Señor, y que podamos aprender cada día más de ti, de tu palabra, Padre. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están ahí presentes. Gracias por esta clase, Señor, que cada martes, Señor, se pone más interesante. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder cada día más aprender más de tu palabra. Redargúyenos, intrúyenos y ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Mira, Dios mío, que vamos a despedirnos, no de tu presencia, Señor, sino de esta clase. Danos una noche, Padre amado, con un sueño confortable y reparador. Y ayúdanos, Dios mío, a mantenernos conectados las 24/7, Señor, con tu Espíritu Santo.
Te lo pedimos, mi rey, en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén, Le bendiga a Descansen. todas. Dios Amén. bendiga, Dios me lo bendiga a Elizabeth. todas, hermanas. Bendiciones. Amén, Amén. amén. Bendiciones. Hermanos, enviemos qué fondo más lindo.